Bienvenidos a la economía. En Alemania continúa el drama alrededor de Volkswagen. Esta vez la gerencia de la empresa y los sindicatos de trabajadores iniciaron negociaciones clave, mientras la mayor automotriz europea amenaza con recortar miles de puestos de trabajo y cerrar fábricas. Los sindicatos aseguran que se irán a la huelga si no obtienen garantías de aumentos salariales y seguridad laboral. Volkswagen, por su parte, advierte de que tiene que reestructurar su operación debido a los crecientes costos de producción y la competencia de China. La industria automotriz alemana está presionada por la débil demanda y la transición a los vehículos eléctricos. Hay sirenas y abucheos, tambores y humo, y mucho enfado en la protesta de los trabajadores de Volkswagen tras el anuncio de cierre de fábricas y recortes de empleos. Hay una cierta inseguridad. Yo creo que no tendré problemas, pero estoy aquí por mis colegas más jóvenes. Ellos necesitan pensar en lo que se viene. Primero las cosas seguirán funcionando, pero nada será como era. Todo es diferente en Volkswagen ahora, incluida nuestra relación con la dirección. Estamos enfadados por los recortes de garantías salariales y porque dicen que un 7% es demasiado para los trabajadores. Nosotros generamos productividad. La mala situación no es culpa de los trabajadores. La dirección ha cometido muchos errores en el desarrollo de productos, en el mercado chino, y eso nos enfada muchísimo. Esto ocurre fuera de la planta de Hannover. Dentro, la dirección negocia con los sindicatos. Hace poco se eliminó una garantía salarial vigente desde hace mucho tiempo. Mientras la directiva pide recortes, los sindicatos exigen aumentos de sueldo. El principal problema de las automotrices alemanas es su dependencia de China. 1 de cada 3 autos se vende allí, pero ahora las marcas chinas están en cabeza. Y las empresas alemanas no tienen un papel destacado en el floreciente mercado del auto eléctrico. Además, las ventas también caen en Europa. La frágil economía hace que los compradores se queden en casa. La crisis afecta a toda Europa. En 2023, un tercio de las fábricas europeas aún no operaba a pleno rendimiento. El año pasado, se vendieron 3 millones menos de autos que antes de la pandemia. Y todo esto en un sector que supone el 7% de la economía europea. En muchos casos, toda una región depende de una sola fábrica. La factoría principal de Volkswagen, en Wolfsburgo, tiene 60.000 empleos. Tanto políticos como sindicalistas esperan poder protegerlos. Parece que reducir costes para alcanzar un nivel competitivo es inevitable. El resultado de las negociaciones determinará el futuro de la industria más importante de Alemania. Y el proyecto de adquisición del banco Commerzbank por parte de Unicredit está provocando tensiones entre Alemania e Italia. Unicredit sorprendió a los mercados al revelar que había adquirido una participación del 21%, convirtiéndose así en el mayor accionista del segundo banco más grande de Alemania. El interés manifiesto de Unicredit de ampliar su participación hasta un 29,9% lo colocaría en el umbral de la adquisición obligatoria, posibilidad que ha desatado una tormenta político-financiera en Alemania. En Berlín, la oposición le reclama al gobierno que su anuncio de reducir su posición en este banco lo habría convertido en presa fácil de una toma hostil. La Comisión Europea le advirtió a Alemania de que no puede bloquear esta compra por razones económicas. Ahora depende del Banco Central Europeo si da permiso a Unicredit para que aumente su participación en el Commerzbank. Y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico se muestra optimista al corregir al alza las proyecciones de crecimiento global. Según el organismo, el crecimiento económico se mantuvo estable en la primera mitad de este año y en numerosos países se ha reducido la inflación. Sin embargo, advierte de que los riesgos persisten. Uno de ellos es, por ejemplo, una escalada del conflicto en Medio Oriente por su impacto en el precio de la energía y la interrupción de las rutas comerciales. Como siempre, hay un panorama desigual. Las economías emergentes de India e Indonesia crecen rápidamente, mientras que en la eurozona se prevé un crecimiento económico inferior al 1% este año. A nivel global, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico se muestra optimista, según su último pronóstico.
Con un 3,2% esperamos que el crecimiento global siga resiliente en 2024 y 2025 tras un crecimiento del 3,1% en 2023. Brasil lidera el crecimiento en América Latina. México crece en 1,4%. Argentina es el último entre los países del G20. En México hay preocupación por los anuncios del candidato republicano Donald Trump. De ganar las elecciones, ha anunciado que impondrá altos aranceles a la importación para proteger la industria nacional. Son muchas las empresas extranjeras que se han instalado en México para exportar desde allí a Estados Unidos. Por primera vez, los países del G20 se reúnen en la sede de Naciones Unidas en Nueva York en un acto abierto a todos los miembros del organismo internacional. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, indicó que es vergonzoso que en un mundo de tanta abundancia, dijo, exista la inseguridad alimentaria grave, es decir, que hoy en día 1 de cada 10 personas en el planeta pasa un día o más sin comer. De ahí la importancia, subrayó el secretario general, de que existan instituciones internacionales inclusivas para hacer frente a los retos actuales. Y el presidente de Brasil, presente en esta reunión, aseguró que Naciones Unidas debe seguir siendo el corazón del sistema internacional y aprovechó para hacer campaña en favor del llamado impuesto a los superricos. Escuchemos. En 2022, la diferencia entre las cantidades pagadas por el mundo en desarrollo a los acreedores extranjeros y las que recibió fue de 49.000 millones de dólares. Sale más dinero de estos países del que entra. Gravar a los superricos es la forma de luchar contra la desigualdad y de redirigir los recursos a las prioridades de desarrollo y a la acción por el clima. Y a propósito del presidente brasileño, tras una reunión con Ursula von der Leyen allá en Naciones Unidas, aseguró también que se siente optimista de que se alcance el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur y dijo que la firma del mismo recae enteramente en la Unión Europea en este momento. Y a continuación, otros temas que son noticia. Miembros del Sindicato Aeronáutico protestaron este miércoles contra la privatización de la aerolínea estatal Aerolíneas Argentinas frente al Congreso de Buenos Aires. El gobierno del ultraliberal presidente Javier Milei, en pleno tire y afloja con los sindicatos aeronáuticos, dio un paso más hacia la desregulación al anunciar que los vuelos nacionales estarán abiertos a partir de ahora a aviones y tripulaciones extranjeras. En Barcelona, un centenar de activistas en favor del derecho al acceso a la vivienda se concentró esta mañana en las puertas de una feria inmobiliaria para denunciar el carácter especulador que tienen algunas empresas presentes. La escasez de vivienda en España ha provocado una escalada de precios que amenaza con una nueva burbuja inmobiliaria. La empresa japonesa de videojuegos Nintendo inauguró un museo en las cercanías de Kioto. Game Boy, Super Mario o Zelda son algunos de los productos más exitosos de su tiempo y marcaron generaciones. El museo abrirá sus puertas la próxima semana. Las entradas ya están agotadas para los próximos 2 meses. Y en Estados Unidos, la vicepresidenta y actual candidata demócrata Kamala Harris prometió un nuevo camino para la clase media durante su discurso sobre política económica. La economía es sin duda la principal preocupación de los votantes. Harris estuvo en el estado de Pensilvania, uno de los más disputados y considerados clave para elegir presidente en noviembre. Harris arremetió contra su contrincante, el expresidente Trump. Lo calificó como amigo de los multimillonarios. Entre las promesas de Harris está la reducción de impuestos a 100 millones de estadounidenses y el otorgamiento de créditos fiscales a las empresas que aumenten los empleos sindicales de calidad. Hoy habló Kamala Harris sobre economía un día después de que su oponente republicano hiciera lo propio. Y analizamos el contenido de la propuesta económica de Harris con mi colega Ana Nieto desde Nueva York. Qué gusto, Ana. La candidata demócrata presentó en Pittsburgh, Pensilvania, un plan que tiene 3 pilares fundamentales. ¿Cuáles son? Sí, efectivamente, la candidata demócrata ha hablado de una economía de la oportunidad en su gobierno pensado para reforzar a una clase media que está agobiada por los altos costes de vida y el desencanto. Su plan, como dices, tiene 3 pilares. El primero es la rebaja de costos en gastos corrientes como alimentos y farmacias con una mejor competencia y transparencia. También ha dicho que ayudará a las familias más jóvenes con deducciones fiscales por hijo, a quienes cuiden de los familiares. Además, ha hablado de licencias por maternidad, algo
algo que es una novedad a nivel federal, y habrá ayudas a los compradores de una primera vivienda. El segundo pilar es invertir en la innovación y el emprendimiento de pequeños negocios, que son los que más empleo crean en Estados Unidos. Y su tercer pilar es liderar al mundo en lo que ha llamado la economía del futuro. Harris se ha referido específicamente a China, pero no exclusivamente, y ha dicho que Estados Unidos tiene que liderar en inteligencia artificial, en biomanufacturas, en blockchain, en energías limpias. Harris ha dicho también que va a rebajar el tiempo que se tarda en conceder permisos y burocracias para que se construya más deprisa. Se ha recordado que el Pentágono se construyó en 16 meses, algo que hoy parece impensable. Ana, y Harris es la vicepresidenta actual, pero ¿qué imagen ha querido presentar desde el punto de vista económico? Sí, la vicepresidenta ha presentado sus credenciales económicas como candidata, algo que necesitaba hacer por la importancia de la economía en las elecciones. Harris ha expresado su cercanía con quienes no llegan a fin de mes, ha recordado la experiencia de su propia madre, ha dicho que hacer fuerte a la clase media va a ser lo que defina su presidencia y que no es ideología, que es sentido común. Ha dicho estar del lado de los sindicatos, pero también ser pragmática, que no va a estar restringida por ninguna ideología a la hora de poner en marcha ninguna solución, que las soluciones tienen que ser las que funcionen, no tienen que echar miradas atrás con nostalgia, sino con datos y con muestras de que han funcionado en el pasado. Dice conocer las limitaciones de los gobiernos y que trabajar con el sector privado abre oportunidades. Muchas gracias, Ana Nieto, por este análisis y hasta pronto. Gracias. Ayer Trump y hoy Harris. Las propuestas económicas en Estados Unidos están sobre la mesa. Y esto fue todo por hoy. Muchas gracias por elegirnos y nos vemos en la siguiente emisión.